¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Días Feriados con lo mejor de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y saludo con mucho gusto, como cada tarde, a Eduardo Limón. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, mi querida Guadalupe? Muy bien, muy buenas tardes. Estoy muy contento de seguir en estas transmisiones de Días Feriados. Para entrar en materia, les comento, este jueves hubo una gran variedad de presentaciones de libros. Precisamente hace unos días tocábamos el tema de la diversidad cultural. Bien, pues hoy al mediodía la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM presentó el libro Fortalecimiento, Organización y Preservación de la Información Indígena Originaria, de Jaime Ríos Ortega, una edición bilingüe purépecha-español. Una obra que contribuye al empoderamiento de las comunidades indígenas en la medida en que apoya su autonomía para resolver múltiples problemas relacionados con la preservación, organización, acceso y uso de la información. Seguramente será un referente, un modelo a replicar en otras comunidades indígenas de México y América Latina. También se presentó el libro Primera Línea, Crónicas y Poemas escritos por personal de salud, publicado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. El volumen es el resultado de fíjense nada más que interesante, las experiencias del personal de salud que participó en talleres durante 2020, que resultaron ser espacios de reflexión y acompañamiento para toda clase de públicos durante los tremendos meses del confinamiento. Y del programa Libro Club se llevó a cabo la narración oral Narrativas para todas las generaciones, un encuentro que se ha repetido con distintos temas y modalidades. Bien, y como en todas las ediciones de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, no podía faltar la presencia de la Universidad Veracruzana, que tiene una gran tradición de producción editorial. En esta ocasión, ellos presentaron los 4 tomos de Historia del Arte Chino, una pequeña enciclopedia que se realizó en coordinación con la Universidad de Renmin. Les recordamos, como todos los días, que nos acompañen en nuestras redes sociales que están apareciendo ahora en la pantalla, y no se olviden de participar en las dinámicas que hacemos en Facebook Live y donde también podrán dejarnos todos sus comentarios. Efectivamente, así es, mi querida Guadalupe. No olviden que también la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está transmitiendo todas sus actividades todos los días de las 11 de la mañana a las 22 horas. Ahora les invitamos a una cápsula sobre la presentación del libro Mi nombre es Lucía Joyce, una novela escrita por Sofía Bouzali, el retrato de Lucía, la hija de James Joyce, que a los 22 años fue diagnosticada con esquizofrenia y posteriormente internada en un hospital psiquiátrico. Vamos a verla. Bueno, Lucía es una novela sobre la vida esquizofrénica de la hija de James Joyce. Ella por muchos años fue borrada de la familia y estuvo internada en un hospital psiquiátrico durante 30 años. Esta novela tiene varias lecturas paralelas. O sea, por un lado es el ambiente en París de los principios del siglo XX, antes de la guerra, y con estos mundo, ¿no?, intelectual en el cual James Joyce estaba rodeado. Y por otro lado, la vida familiar. Bueno, en primer lugar fue el estudio del Ulises en un curso con mi maestro Miguel Cosío Woodward, el cual estuvimos analizando y estudiando durante un año. Y en el camino, pues la curiosidad me llevó a leer una biografía de James Joyce, de Richard Ellman, y paralelamente la biografía de Lucía Joyce por una joyciana de la Universidad de Stanford. Pues es adentrarse por un lado en el mundo joyciano y por el otro pues revivir o vivir todo ese mundo del París antes de la guerra. Todos los artistas, todos los intelectuales, cómo fue que James Joyce pudo en un momento dado publicar el Ulises, cómo fue, quién eran sus mecenas y cómo lo vivió la familia Joyce. Finalmente, Lucía es una mujer rebelde, se adelanta a su época, ella tiene todos estos estímulos intelectuales y ella toma clases y es alumna del hermano de Isadora Duncan, quien también rompe, ¿no?, con todos los estatus de la danza clásica. Entonces, por esto ella se rebela, pero en el momento que los padres la incitan a dejar de bailar,
ella empieza a tener todas estas crisis, ¿no? Que tal vez yo pienso que era una enfermedad que ella ya tenía, pero que lo dotaron a través de que le cortan a ella las alas y de varios rompimientos, por ejemplo en el caso de Sam Beckett, que rompe con ella. Todo esto me imagino que la altera y empiezan sus crisis esquizofrénicas. Soy Sofía Busali y esta es mi novela. Mi nombre es Lucía Joyce. Y ya está aquí nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Paola Velasco, de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, quien participó hoy en la mesa Invenciones a Cuento. Paola, bienvenida. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente, Paola, platícanos de qué se trata este proyecto de Invenciones a Cuento. Muy bien, les cuento. Invenciones a Cuento es un libro que reúne el trabajo de nuestros jóvenes escritores convocados por uno de los proyectos universitarios más lindos en este momento, en uno de los proyectos pues, que más resonancia tienen también en nuestras jóvenes comunidades, que es la convocatoria de Cuento Joven UNAM SECTEI. Es una convocatoria que lanzamos en la UNAM desde hace un par de años, junto con la de poesía, el premio de poesía joven que lanzamos hace 4 años, junto con SECTEI. Y pues la verdad es que ha tenido una respuesta muy bonita, muy amplia entre nuestras juventudes, y el resultado de la convocatoria del año pasado, las y los ganadores están reunidos en este libro hermoso, Invenciones a Cuento. Cuéntanos cómo se llevó a cabo la curaduría de los textos, porque una cosa, ¿no? Después de la convocatoria recibir lo que me imagino fue el caudal de colaboraciones y después de ello llevar a cabo una selección. Cuéntanos con base en qué puntos la realizaron. Claro, pues esa es una labor muy ardua que tiene el jurado en su responsabilidad, un jurado integrado por personas que tienen en su propia trayectoria ya una buena cancha, una buena carrera. Jorge Comensal, Gabriela Damián, Celerina Sánchez, puesto que debo decir que estas convocatorias también están dirigidas a autoras y autores que escriban en lenguas originarias, tanto la de poesía como la de cuento. Entonces Celerina Sánchez nos acompañó como jurado para valorar los trabajos que pudieran llegar en lenguas originarias. Y esto, como dices, Eduardo, es una tarea muy complicada, porque, y sobre todo cuando la calidad es mucha y hace que el jurado tenga que debatirse en qué va a seleccionar, en estar pues comparando trabajos, trabajando entre ellos para que queden como ganadores los mejores, pero eso también sabiendo que se quedaron en el filito obras muy interesantes, pero que ya no entraban, digamos, por el número de cuentos premiados. Oye, es interesante esto del acompañamiento, porque no se trata de que nada más envíen sus trabajos y sean seleccionados, sino que van teniendo digamos, un tiempo para estarlos trabajando con alguien que les está aconsejando. ¿Cómo es ese acompañamiento? Sí, pues bueno, esa es una parte de nuestra labor como en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Es parte de nuestra labor poder enseñarle a los jóvenes, a estas grandes comunidades, pues ese proceso del libro desde el inicio. O sea, el inicio es, por supuesto, que ellos se sienten en la soledad de su habitación o en el bullicio de un parque, de una cafetería, a escribir sus cuentos, sus primeros poemas. Después que los sometan a la valoración de un jurado, que los sometan a la mirada de un tercero de manera muy crítica. Y después, pues también este acompañamiento editorial, de fomento editorial, que al final
cuando hacemos un libro, quienes hemos publicado un libro, sabes que el editor está ahí acompañándote. Las y los editores están ahí atrás de ti diciéndote, oye, ¿qué te parece que inviertes un poco el orden de los cuentos que habías pensado, de los ensayos, o este poema lo pones antes, después, o te ayudan incluso a veces a pensar cosas que no se te habían ocurrido? No sé, tal verso está la fuerza de tu poema, ¿por qué no lo desarrollas más? Y a las edades en las que están concursando nuestros participantes, es muy importante que tengan ese acompañamiento, se vuelve una suerte de taller, un taller también en el que ellos, incluso como grupo, comienzan a debatir, a aportar unos a otros y se vuelve un ejercicio muy interesante que nos lleva hasta al origen del libro mismo, ¿no? O sea, un libro no llega el autor y dice, aquí está mi libro y lo mete en la imprenta y ya salió, ¿no? El libro tiene muchos procesos y esto también contribuye a que ellos se familiaricen con cuáles son esos procesos editoriales. Oye, Paula, y de entre todos los cuentos, ¿hay alguna característica unitaria o precisamente su característica es que nada los unifica? Uno pensaría que es una generación, por supuesto, es una generación que habría cosas en las que todos van a estar coincidiendo o tocando. Es muy interesante ver que sí hay un hilo conductor que tendría que ver con cierto nivel de ciencia ficción, quizá de fantasía, pero que en general, o sea, tú lees los cuentos que cada uno de los cuentos que integran este volumen y no se parecen en nada el uno de otro, Bien. uno a otro, pues, ¿no? O sea, cada uno tiene una identidad muy marcada, muy clara, una vida muy propia. Es interesantísimo cómo dialogan en conjunto, pero es una identidad propia de cada uno de los cuentos la que podemos encontrar en este volumen. Pues a mí me parece que estas iniciativas que ha llevado a cabo la UNAM desde hace muchos años, como por ejemplo Punto de Partida, donde era una revista donde le daba la oportunidad a los jóvenes de publicar sus primeros textos, no sé, el periódico de poesía también, de pronto tiene jóvenes poetas publicando ahí, y ahora esto, pues ha traído muchos beneficios y ha traído también escritores que se han convertido en grandes figuras como, no sé, Vicente Quirarte, Fernanda Melchor. Entonces es una gran oportunidad para los jóvenes, un gran incentivo para animarlos a la escritura. Cierto, y yo le diría a quienes nos están viendo ahora acá en pantalla, que una cosa que solemos hacer es dejar un poquito como en un segundo plano la obra de los jóvenes escritores o valorarlos menos, y la verdad es que leerlos es asombroso, nos dan lecciones incluso estéticas muy interesantes. Quizá en este momento podemos hablar más bien como de intuición, más que de oficio literario, pero con esa intuición, ya junto con el oficio literario, la verdad es que son jóvenes que pueden tener un potencial tremendo, que tienen un potencial tremendo y que acompañarlos como lectores y lectoras, me refiero, Bien. acompañarlos en este trayecto es muy interesante porque, como bien dices, Guadalupe, Punto de Partida ha sido, y este premio busca hacer eso, un semillero. Punto de Partida ha sido un lugar en el que hace más de 40 años autores, autoras iniciaron siendo perfectos y perfectas desconocidas, desconocidos, y que ahora son gente muy notable en el medio literario. Paula, hablabas hace un momento de lecciones estéticas y el concepto me interesa. ¿Recuerdas, te viene así de bote pronto, alguna lección estética que alguno de los muchos textos les hayan aportado? Mira, por ejemplo, el cuento de uno de nuestros autores, que yo le decía, es interesantísimo cómo va llevando a la lectura
por distintos caminos, es decir, él por supuesto que también tiene esa conciencia de que lo está haciendo, pero es como una suerte de sube y baja, de crestas y oleajes que van, vienen, muy interesante. Te lleva, un poco es lo que hace el cine también, ¿no? Te lleva a puntos pues incluso de tensión muy altos y luego te da ciertos remansos de tranquilidad. Te trae así, ¿no? Digamos que esto sería más bien como de la estructura, de su dominio de la estructura narrativa Bien. y al final, cuando uno cree que el final lo tienes muy claro, te lo voltea por completo, ¿no? Entonces, estas cosas, entre, por supuesto, conocimiento de estructuras narrativas, algunas propuestas eh, como estéticas, bueno, también están muy vinculados a la autobiografía en algunos puntos, ¿no? Algunos de los cuentos. Es muy interesante cómo nos dejan ver la mirada de una generación. Hablaba hace un rato de que pareciera que es una generación que podría tener muchos puntos coincidentes y en realidad cada cuento habla por sí mismo. Pero bueno, esta generación, las ideas, las propuestas de cómo están mirando el mundo, cómo están mirándose a sí mismas, a sí mismos y cómo están mirando también la literatura es muy interesante. Paola, ¿qué se discutió hoy en la mesa? ¿Cómo estuvo? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Quiénes fueron los participantes? Estuvieron los 5 ganadores, quienes están incluidos en esta antología, y un poco lo que hicimos fue tratar de que ellos se acercaran a el público para dejarles ver un poco cuáles eran sus intereses. Es valiosísimo. Algo de lo que platicábamos es sus influencias también a esta edad, porque hablando de cuestiones estéticas, Eduardo, hay cosas muy identificables que uno dice, bueno, por supuesto que le está dando la vuelta, pero yo veo por ahí, no sé, a Borges, por ejemplo, ¿no? Bien. Algunos autores, y cuando les preguntas a ellos, pues sí, efectivamente hay ahí lecturas detrás, lecturas que los hacen tener afinidades estéticas con ciertas autoras y con ciertos autores. Y bueno, lo que platicábamos hoy un poco era también esa búsqueda, esa raíz que está también viendo hacia el futuro, ¿no? Pero es importantísimo, muy valioso, me parece, que a final de cuentas también ellos tienen claro que no van a escribir de la nada, pues, ¿no? Que vienen de esa raíz, de la literatura mexicana, de la literatura hispanoamericana, y que la propuesta es cómo le dan actualmente un giro o qué de nuevo tienen que decirnos. Bien, pues en ese sentido creo que resulta muy entusiasmante el proyecto que tiene que ver con la convocatoria y además lo que entraña a nivel, sí, de la comunidad universitaria, pero sobre todo a nivel familiar o de los acompañantes de esa comunidad. Se trata de que este movimiento se enriquezca, se engrandezca. Creo que esa es su vocación principalísima, ¿no, Paola? Sí, pues es al final también escribir es una búsqueda constante, ¿no? Y esa búsqueda mantiene viva la escritura y este acompañamiento que hablas familiar de maestros Claro. es muy importante para estas nuevas voces, ¿no? Que están iniciando sus primeros trazos y que reunimos en este libro que, créanme, les voy a dar, por cierto, el anuncio, lo pueden encontrar en libros.unam.mx. Créanme que es de muy alta calidad y le invito con mucho convencimiento de veras porque es asombroso. El jurado, editores, en fin, o sea, no es que yo se los diga nada más, ¿no? O sea, sino que lo vimos desde el jurado, lo hemos visto desde ya al interior de publicaciones como editores. Es un libro que reúne cuentos de mucha calidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante,
que no miremos a nuestros jóvenes como, bueno, es que apenas están empezando o solamente lo van a leer sus papás, sus tíos, sus tías. No, los invito de veras a que se acerquen a este título. Comentaba que cuando lo ponemos en Puntos Cultura UNAM, que es esta plataforma en la que la comunidad puede adquirir libros con sus puntos, vuela, ¿no? Es un título que vuela. Y pues esa es la invitación, a que se acerquen a leer a este grupo de jóvenes reunidos en este libro. ¿Qué sigue, Paola? ¿Qué periodicidad va a tener esto? ¿Qué continuidad le van a dar? Es una convocatoria que sale cada año, tanto la de poesía como la de cuento. En este momento están las dos abiertas, las que se publicarán el próximo año. ¿Qué son? Todos quienes quieran participar la pueden encontrar en libros, en la página de libros.unam.mx. Si googlean por ahí Premio Poesía Joven UNAM o Premio Cuento Joven UNAM, les va a aparecer la convocatoria y está abierta hasta mayo, así es que hay tiempo todavía de que saquen por ahí los textos, los poemas, los cuentos que tienen en marcha, de que se pongan a afinarlos y que los propongan desde luego. Bien, pues fabuloso y suena tan interesante todo. Pues ahí queda entonces la invitación para que todos quienes nos miran se aproximen y bueno, pues engrandezcan todo lo que tiene que ver con el cuento en este sentido. Muchísimas gracias, Paola. Paola, muchas gracias por tu presencia aquí en Días Feriados. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda información interesantísima de la que todos nos tenemos que hacer partícipes en tanto miembros de la comunidad universitaria. Oigan, enseguida les vamos a mostrar una cápsula sobre la presentación del libro Colección Ópera Prima, que incluye En el horizonte de las cosas invisibles, Cuentos invertebrados y Eras de nadie, de Ediciones Lirio. Este editorial se dio a la tarea de lanzar una convocatoria y así crear una trinchera para que escritores jóvenes que desearan publicar su ópera prima pudieran hacerlo. Vamos a mirar la cápsula. Primero, quiero hacer un grado de conocimiento al esfuerzo que lanzó la editorial de Lirio, porque efectivamente no es fácil abrir una convocatoria para autores noveles, para óperas primas, y hacerlo en la lógica de todos los géneros, o sea, presentar la posibilidad de una convivencia de autores que están presentando una primera obra y que de alguna manera logre crear esta conexión entre poesía, cuento y novela que raramente se da a nivel de fenómeno editorial. Los autores que están presentando no solamente son autores jóvenes y autores de un primer ejercicio literario, sino que ya tienen, como es mi caso también, una cierta experimentación, una trayectoria más allá de la publicación de la primera obra concreta, ¿no? Entonces está en poesía, está Adrián Luqui, en cuento está Susana Melcalco, ambos con unos títulos muy interesantes, muy atractivos, introspectivos, de búsqueda. El caso de Adrián en poesía, como él lo ha dicho ya un par de veces, está buscando de alguna manera, o empezó este ejercicio buscando hacer un libro de poesía sobre el mar, y esta búsqueda compleja, muy evocativa, en realidad lo llevó a visitar diferentes territorios poéticos, ¿no? En el caso de Azucena, si bien ella define su libro como un libro muy simple o de una búsqueda muy sencilla, ¿no? En realidad hay una búsqueda muy interesante justo en la narración breve, que es el cuento, de crear escenarios cotidianos y de hacernos preguntas sobre esos escenarios cotidianos. Entonces es muy interesante, ¿no? Por mi parte, en el caso de novela, se trata de la construcción de una suerte de novela expansiva que inicia con un primer capítulo y después se abre a una serie de segundos capítulos. Entonces es una novela que se cuenta en una línea, pero que a la vez funciona como en la lógica de lo expansivo, como un centro que se abre a una serie de anillos concéntricos. Y estas historias de estas 7 mujeres que me habitan, que soy yo misma, que vivieron conmigo en Nueva York un par de años y que hicieron una vida de migrantes, de tránsfugas, de incomprendidas, ¿no? De alguna manera encontraron en ese territorio lleno de reflejos, lleno de complejidad, que es la gran ciudad, la gran manzana, encontraron a la vez un espejo para
para mirarse, ¿no? Y el centro de toda la discusión de esta novela, que justamente se llama Eras Nadie, ¿no? Es porque si lo que nos define, ¿no?, está en quiénes somos, ¿no? Y quiénes somos el lugar de donde venimos, nuestra historia, nuestra memoria. Cuando nos alejamos de eso, cuando perdemos las raíces, ¿no?, y nos encontramos radicando en un lugar en donde no pertenecemos, que la palabra radicar es muy bella, justo por eso habla de raíces, ¿no? Entonces es como, ¿en dónde radicas?, ¿no? Y dice, sí, vivo aquí, pero radico aquí también, están mis raíces, tengo la posibilidad de enraizarme en un sitio, ¿no? Y justo el desarraigo, o sea, el no tener la raíz, ¿no?, es esta sensación profunda de tampoco ser, ¿no? El qué soy o quién soy si no tengo las raíces puestas, ¿no? Y aquí es en donde justo en el momento en el que perdemos la posibilidad de la raíz o de encontrarnos en la raíz, en realidad empezamos a trascender a través de otras formas de expansión, de otras formas de conexión, y ese es el centro de mi búsqueda en este libro de Eras Nadie. Esto es solo parte de la gran oferta que tiene esta feria. Ya estamos al final de esta 43 edición de la FIL Palacio de Minería, un espacio al que esperamos regresar el próximo año de manera presencial, aunque por ahora podemos decir que la participación ha sido muy grande, la presencia de las instituciones de la UNAM, por supuesto, ha sido fundamental. Hemos tenido la oportunidad de conocer innumerables ediciones que abarcan un abanico muy grande de contenidos. Efectivamente, mi querida Guadalupe, han participado editoriales y profesionales de los medios que han contribuido a incrementar los de por sí ya muy altos hábitos de consumo cultural y lectura de la población en general y particularmente, y eso siempre nos da mucho orgullo, de la comunidad universitaria. Seguramente el tiempo de la pandemia también ayudó a que durante el confinamiento la gente se acercara a la lectura y, como ya lo hemos dicho anteriormente, pues la lectura propicia la reflexión y el diálogo. Definitivamente, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su larga historia ha jugado un papel muy importante para el fomento de los libros y la lectura. Pasando a la pregunta del día de hoy, para ganarse 3 ejemplares del libro Invenciones a Cuento, queremos que mencionen 2 de los 6 escritores que colaboran en este libro. Los ejemplares serán para las primeras 3 personas que contesten correctamente a través de nuestro Facebook Live. Agradecemos a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM por habernos hecho llegar los ejemplares. Efectivamente, y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Pero recuerden que nos vemos mañana en punto de las 18 horas. ¿A través de dónde? Pues de la señal de TV UNAM. Aquí los esperamos con mucho gusto. Hasta mañana, Guadalupe. Cuídense mucho.